Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a la industria cementera. Me pidieron que les contara un poco del instrumento Acuerdos de Producción Limpia y cómo este se relaciona con la industria cementera. Pero como ustedes saben más de cemento que yo me enfoqué más en el instrumento Acuerdo de Producción Limpia y el resto unos pequeños ejemplos. El Consejo Nacional de Producción Limpia, a diferencia en sus países, en muchos países que yo sé que hay invitados extranjeros, funcionan lo que son los centros de producción limpia. A diferencia de los centros de producción limpia, este consejo es un organismo del Estado, ¿ya? Y nace en el año 97 al alero del Ministerio de Economía. Posteriormente ha ido cambiando y hoy día somos un comité Corfo. Corfo es la Corporación de Fomento a la Producción y lo preside el ministro de Economía, ¿ya? Pero en definitiva estamos dentro del ámbito del área más de la economía que del área ambiental, ¿ya? Ahora, este consejo tiene como principal función el fomento de la producción limpia para coordinar un instrumento que ha sido, en el caso nuestro chileno, muy exitoso, que son los acuerdos de producción limpia, ¿ya? Que vamos a explicar. Y también se nos entregan algunas facultades para promover instrumentos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio u otros instrumentos económicos que sirvan para el desarrollo productivo de las empresas y de la industria chilena, ¿ya? Nosotros estamos al alero de una ley, ¿ya? Y esa ley está, los acuerdos están dentro de un marco legal más grande que es el Estatuto PYME, el estatuto que apoya a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, esta cosa media rara de este comité Corfo, que está dentro de Corfo, que lo preside el ministro de Economía, que tiene una ley que está dentro de un estatuto PYME que apoya a las pequeñas y medianas empresas, de alguna manera lo que busca es eso, es apoyar el desarrollo productivo, ¿ya?, de la industria chilena a través de una lógica distinta y voluntaria. Y esa es la diferencia nuestra en relación a los organismos reguladores o fiscalizadores. Yo debo decir que yo también fui fiscalizadora durante muchos años, ¿ya? Tantos años fui fiscalizadora como trabajo en el Consejo de Producción Limpia. Y la verdad es que el instrumento voluntario es un instrumento muy potente que hace y que logra cambios fundamentales en las empresas, en el caso nuestro, en las empresas chilenas. Nuestro consejo directivo sesiona una vez al mes y de alguna manera va apoyándonos en qué y dirigiendo en qué áreas intervenir y cómo avanzar. En esta lógica, la mitad de sus miembros son del sector privado. Están las grandes asociaciones gremiales que regulan a nuestro país, la de trabajadores, la sociedad agrícola, el de comercio, representantes de la pequeña y mediana empresa y representantes de asociaciones gremiales de regiones, ¿ya? Y por otro lado, dentro del sector público está el Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente, Economía, que lo preside, Corfo, que nos apoya a través de instrumentos, y la Superintendencia de Medio Ambiente, que de alguna manera es el organismo fiscalizador, ¿ya? Siendo que este es un instrumento voluntario, nos interesa que el organismo fiscalizador sepa en qué área se están abordando. ¿Cuál fue la clave y la lógica de esta política pública como país? Se planteó de alguna manera que la regulación y la fiscalización, es decir, el comando y control, resultaban ineficientes en nuestro país para inducir comportamientos preventivos en la contaminación, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Ellos estaban muy preocupados de producir sin capacidad de gestionar, con falta de información que de alguna manera les hacía imposible avanzar en esta lógica preventiva. También hay una clave que nos motivó, que fue que la implementación de tecnologías de control de contaminación, o sea, final de tubo, no era suficiente para lograr a un costo razonable reducir los problemas de contaminación. Y por otro lado existían un montón de fallas de mercado, ¿ya?, que hacían imposible llegar rápidamente a todas las empresas con la celeridad que nosotros queríamos, ¿ya? Habían temas de información, habían temas de acceso a mercado, habían temas culturales,
de gestión, de capacidad, etcétera, etcétera. La producción limpia, esta es una definición amplia, dice que es una estrategia de gestión productiva y ambiental y tiene el acento en lo productivo y posterior en lo ambiental, aplicada a las actividades productivas con el objeto de incrementar eficiencia, productividad, reducir riesgo y minimizar los impactos para el ser humano y el medio ambiente. Nosotros cuando llegamos a la industria chilena, llegamos no a resolverle los problemas ambientales, llegábamos a resolverle los problemas productivos. Y esos problemas productivos tienen ineficiencia. Y esas ineficiencias, que son las que tienen, mal uso de materias primas, ineficiencia en el uso de la energía, ineficiencia en el uso del recurso agua, altos costos por disponer residuos que podrían ser valorizados, etcétera, etcétera. Esas ineficiencias son las que nosotros buscamos resolver a través de esta estrategia. Por lo tanto, nosotros no llegamos a la industria, le venimos a resolver los problemas ambientales, porque si no, el señor empresario va a decir, qué lata, yo tengo un millón de problemas que resolver y este es uno más. No estoy hablando con el lenguaje de ellos, le estoy ayudando a mejorar su ineficiencia. Nosotros señalamos que el concepto de producción limpia está ligado a la innovación, porque me obliga necesariamente en toda esta cadena de revisar el proceso, el flujo, la materia prima, los procesos, el producto final y el residuo que yo genero, a diseñar procesos distintos, a incorporar tecnologías limpias nuevas a nuestro país, a diseñar nuevos productos, a considerar el ecodiseño, a valorizar los residuos como un tema relevante. ¿Cómo hemos hecho para llegar a la industria chilena? Se ha hecho a través de un instrumento, y este instrumento se llama Acuerdo de Producción Limpia. La gracia de este instrumento es que no vemos el caso a caso, sino que trabajamos con todo un sector productivo, es decir, trabajamos a través de economías de escala, definiendo un diagnóstico de ese sector. Ese diagnóstico sectorial nos genera una propuesta de acuerdo y esa propuesta de acuerdo es lo que se negocia entre el sector privado y el sector público. Ese estándar que resulta de esa negociación es lo que adhieren voluntariamente las empresas, ¿ya? Entonces, de alguna manera hay un proceso que es transparente, que es limpio en el sentido de tener etapas y flujos y que nos permite llegar a un mayor número de empresas a un valor como Estado más bajo. Todo este proceso de diagnóstico, seguimiento y control, firma, etcétera, y implementación de las medidas va siendo apoyado a través de recursos nuestros hacia una asociación gremial, quien es nuestro beneficiario. No es empresa por empresa, sino que es asociación gremial que mantiene consolidado el grado de avance de cada una de estas empresas. ¿Qué se establecen? Se establecen mejoras, ¿ya? De distinta índole. Incluso va a depender de cada sector el tipo de mejoras que se introduzcan en este acuerdo. Lo interesante es que es en un plazo determinado y que durante todo ese ciclo se va monitoreando y no se va dejando solo al sector. Se sabe qué está pasando, se sabe qué está pasando con cada una de las empresas y cómo va avanzando. Otro aspecto relevante de los acuerdos de producción limpia es que incorporan las mejores técnicas disponibles. A partir del año 2010, nuestra ley de acuerdos de producción limpia obliga a que todo acuerdo debe superar el marco normativo. Es decir, tenemos que incorporar aquello que está por sobre las normas que establece la legislación chilena. Lo interesante es que, aunque ustedes no lo crean, hay menos cosas normadas y menos no normado, o sea, y más no normado. Por lo tanto, nuestro campo de acción es gigantesco. Lo normado es muy pequeñito en relación a lo no normado, ¿ya? Ahí está la definición de mejor técnica disponible y que de alguna manera considera 3 factores y esos 3 factores se unen. De alguna manera tenemos que buscar aquellas técnicas que tengan un nivel de emisión bajo los límites máximos que están establecidos, las que tengan un costo menor al máximo viable que soporta esa actividad para que realmente pueda ser viable que las utilice y un consumo sostenible de los recursos naturales. Entonces, aquellas que caen en esa intersección
son para nosotros las mejores técnicas escogidas para ese determinado sector productivo. Aquella que, por ejemplo, tiene un costo que supera el máximo, queda fuera como una alternativa propia del sector. ¿Cuáles han sido los resultados a la fecha? En todo el periodo de que funciona el Consejo de Producción Limpia, desde el año 99 que se firmó el primer acuerdo, firmamos la semana pasada el acuerdo número 100 con la industria de panaderos, ¿ya? La industria panadera en nuestro país, una industria, me imagino que en todos los países, bastante atomizada, son pequeñas, pero ahí tenemos un desafío importante y uno de los compromisos que tienen ellos es disminuir la cantidad de sal en el pan. Y por otro lado, hay todo un tema de inocuidad alimentaria y por otro lado hay temas de energía relevantes que se pueden hacer y de disminución de material particulado en la zona sur del país. Entonces, ese acuerdo que fue bastante emblemático para nosotros, el APL 100, nos da un hito de qué tipo de industria estamos abordando. O sea, estamos abordando desde industria cementera hasta pequeños productores de pan, panadería en todo el país. Llevamos 6.100 empresas hasta la fecha, que equivalen a 8.800 plantas productivas, ¿ya? Y de un estudio que hicimos respecto a 19 acuerdos, se había logrado una reducción de 4 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, de CO2 equivalente. ¿Cuál es la ventaja que nosotros vemos del modelo de acuerdo de producción limpia? Es que las empresas voluntariamente adoptan prácticas y tecnologías limpias con una alta eficacia y eficiencia. Es decir, en este minuto, de 100 empresas que adhieren a APL, hay un 51% de ellas que logra cumplir el 100% y el resto va quedando. No todas logran el 100% para poder ser certificadas, pero sí muchas avanzan. Y esa es la ventaja de este modelo, que es asociativo, pero que de alguna manera nos permite ir avanzando. ¿Por qué se da esta lógica? Se da porque el diagnóstico es consensuado, no es una imposición del sector público, ¿ya? Las empresas y los órganos del Estado asumen compromisos y cuando uno asume un compromiso voluntariamente, tiende a cumplirlo. Por lo menos el 51% logró llegar al 100% de las metas y acciones de ese acuerdo. Se establece, hay todo un procedimiento bastante sistemático con normas, etcétera, de cómo desarrollar los acuerdos. Por lo tanto, el instrumento tiene como robustez, es creíble para las empresas la dinámica y la forma en que se van abordando estos estándares para el sector, para su sector, para su propio sector, por lo tanto lo hacen suyo. Y hay una sinergia a todo nivel, desde la elaboración del diagnóstico hasta que se certifican. Se busca economías de escala en todo momento. Entonces el modelo APL, el modelo instrumento APL, es un modelo bastante económico. Es uno de los instrumentos que dentro de la Corfo es muy económico por cuanto logra estas sinergias y estas economías de escala que se va dando durante todo el proceso. Los APL han ido teniendo una evolución. Partimos al principio con muchas buenas prácticas, el tema de emisiones atmosféricas era un tema en la región metropolitana, RILES, no teníamos norma de residuos industriales líquidos en nuestro país, por lo tanto, de alguna manera, nosotros anticipamos, los acuerdos anticipan mucho cumplimiento normativo, no había norma de relleno sanitario, bueno, había una ausencia de varias normativas, por lo tanto, estas eran temáticas que eran parte de nuestros acuerdos. En 2005 partimos ya con los primeros acuerdos con temas de eficiencia energética, incorporamos el tema de higiene y seguridad laboral, ingresó como consejero nuestro un representante de la CUT, Central Única de Trabajadores en Chile, y ya en el 2014 estamos abordando los temas de cambio climático, indicadores de sustentabilidad, para tener de alguna manera algún registro que las empresas vayan y las asociaciones gremiales vayan teniéndolo, y el tema de participación ciudadana como un tema que cada día se nos está haciendo más recurrente de interés, sobre todo cuando tenemos sectores con grandes empresas. Como grandes resultados, decirles que
bueno, hay muchas eficiencias energéticas y muchos ahorros, pero fuimos reconocidos como la primera NAMA, por su sigla en inglés, Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas, la primera NAMA en el mundo como una política pública, los acuerdos de producción limpia, por su estrategia de fomento a la ecoeficiencia y por ser capaces de reducir gases de efecto invernadero. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva nosotros veíamos que el modelo de acuerdo de producción limpia, con sus auditorías iniciales o base, con sus auditorías intermedias, con su sistema de registro, con su sistema de certificación por un tercero independiente, de alguna manera era un sistema de monitoreo, registro y verificación en pañales. Y que muchas de las acciones que tenían que ver con eficiencia energética, con valorización de residuos, con cambio de tipo de fertilizante, etcétera, etcétera, eran capaces de ser cuantificadas y que nosotros esa sumatoria de esas pequeñitas empresas la estábamos perdiendo. Entre comillas, la estábamos perdiendo. De alguna manera no la estábamos contabilizando. Entonces se propuso esta primera NAMA a las Naciones Unidas y fuimos reconocidos como la primera NAMA y en este minuto nosotros estamos declarando la sumatoria de esos pequeños ahorros por empresa, por APL, y a su vez ese APL se suma al otro APL y en definitiva esa sumatoria nos están dando un aporte muy relevante a la reducción de gases de efecto invernadero. Nosotros estimamos que el aporte nuestro van a ser de aquí al año 2020 de 18 millones de toneladas, ¿ya? Que eso equivale como a un 12% de las reducciones que nuestro país tiene. Un resultado económico relevante es, a raíz de algunos estudios que hemos realizado, es que nosotros podemos decir que el beneficio privado es 5 veces la inversión privada. Es decir, por un peso que invierte un privado, recupera 5 productos ya sea de las eficiencias, ahorros energéticos, ahorro en agua, valorización de residuos, etcétera, etcétera. Menos accidentes. De alguna manera, eso está claro y ha sido mostrado en muchos acuerdos. El segundo beneficio es que es una política pública que es rentable. Nosotros al Ministerio de Hacienda le decimos los acuerdos de producción limpia rentan 11 veces. Por un peso que pone el Estado, el beneficio social es 11 veces. Cuando nosotros disminuimos material particulado en la región metropolitana por los ladrilleros artesanales, ¿ya? Se calcula cuánto material particulado menos está ingresando a la región metropolitana y eso qué significa en menos enfermedades o muertes de la población de Santiago. Ese costo lo que significa es lo que nosotros traducimos en distintas variables en este beneficio social. ¿Qué ha pasado en la industria cementera? Con la industria cementera hemos hecho 2 acuerdos. Un acuerdo con la industria cementera, otro fue más amplio. Con la industria cementera trabajamos en el año 2004. La industria cementera chilena son 3 grandes empresas, Melón, Polpaico y Biobío. Biobío lo invitamos a participar, no se sumó en esa oportunidad por razones que no me acuerdo. Podríamos retomar las actas por ahí. Pero ese acuerdo lo que tenía eran varios objetivos. Y dentro de esos objetivos, por ejemplo, estaba asegurar el cumplimiento de los parámetros de emisión contenidos en un futuro proyecto de norma de coincineración. Es decir, nos estábamos adelantando una norma de coincineración que todavía no existía en nuestro país. Definir requisitos técnicos de control, seguimiento para el uso de residuos, como combustible de sustitución, residuos peligrosos, estábamos hablando en ese minuto en nuestro país. Estimar emisiones de CO2, ¿ya? Manteniendo un inventario anual, comprometer acciones de recuperación de pasivos y mejorar las condiciones de transporte de materias primas y residuos. De alguna manera esta APL se cumplió, las 2 empresas avanzaron, hubo todo un trabajo importante en lo que es coprocesamiento como algo relevante para la industria en ese minuto. Fue valorado por el sector público, las empresas se sintieron que el sector público valoró este esfuerzo que hizo
Esto generó también una guía, que es la guía que todos estos antecedentes, y la guía, un trabajo que hizo Chile para las Naciones Unidas, que es la guía actual de coprocesamiento de residuos peligrosos. ¿Sí? Y eran una forma, de alguna manera, desde ese año 2004, era una forma adecuada y una alternativa para eliminar en forma segura residuos mediante este nuevo proceso. En específico, se usaron residuos como combustible para la fabricación de clínker y principalmente eran combustibles líquidos, aceites y lubricantes, combustibles sólidos, los neumáticos, ¿ya? Y todo esto generó un 23% de reemplazo energético. Un segundo APL en el cual participó Polpaico, perdón, Melón, me equivoqué, ahí hay un error. ¿Ya? Ahí dice Melón, no dice Polpaico. Es un acuerdo territorial de Quintero Puchuncaví. Esta es una zona bastante conflictiva en el sentido que hay 10 o 16 industrias en esa zona muy concentradas, son mega industrias con altos problemas de contaminación y que han sido afectadas a la población aledaña, colegios de la zona, etcétera, etcétera, por lo cual se ha generado mucha prensa, etcétera. Y Cemento Melón participó de este acuerdo, ¿ya? Y en definitiva, el ejemplo y lo novedoso de este acuerdo, en este caso fue que se trató de buscar que todas las empresas de alguna manera hicieran una valorización de sus residuos y hubiera de alguna manera una simbiosis entre ellas de traspaso de lo que a mí me sobra, a ti te puede servir. Y este es el caso de una termoeléctrica, Aigener, con Cemento Melón, en que el uso de los subproductos de la combustión, toda la ceniza de carbón de esta termoeléctrica son usados en la producción de cemento. O sea, se valorizaron estos residuos, ceniza y escoria, como materia prima en las plantas cementeras de Ventanas y La Calera. ¿Ya? Hubo un reemplazo hasta un 4% de materias primas con residuos, con un potencial de recepción de 10.000 toneladas de ceniza y 10.000 toneladas de escoria. Aquí lo importante es que estas cenizas y estas escorias estaban siendo llevadas a lugares de disposición. Antiguamente eran llevadas a lugares que generaron pasivos ambientales, están ahí sin nada, por lo tanto ahora se le está dando un uso a estos residuos. Como conclusión, señalar que, en nuestra opinión, la producción limpia ha aportado a la eficiencia productiva de las empresas cementeras. De alguna manera, las empresas cementeras creyeron en esta estrategia y en el instrumento APL. Voluntariamente se adoptaron prácticas y tecnologías limpias que las empresas cementeras no las tenían. Creemos que se debe intensificar todas las medidas de eficiencia energética, muy en línea con lo que es la adaptación y mitigación país. Somos un país que debe adaptarse y debe mitigar gases de efecto invernadero. Y se debe fomentar la valorización de residuos, el coprocesamiento y la simbiosis industrial en la industria cementera con otro tipo de industria. Muchas gracias.